tenemos a una gran invitada, como dice Yair. Ella es una psicóloga de la casa, terapeuta y hace acompañamiento en procesos de crianza. Les estoy hablando de Natalia Morato. Natalia, bienvenida a ¿Qué pasa en casa? Gracias, Mónica. ¿Cómo estás? Hola, Yair. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Muy Natalia? bien, contenta de estar otra vez por aquí en el programa. Hoy Qué vamos bueno. a hablar de un tema muy importante, como mencionaba Yair, y es cómo fortalecer la autoestima en niños especiales. Pero entonces, hablando también con Natalia, yo le preguntaba a qué se refiere Yair con niños especiales, porque yo creo que en la casa dicen, pero mi niño será un niño especial, qué condiciones, qué síntomas, qué hace a un niño con condiciones especiales. Los niños que tienen condiciones especiales son aquellos niños que tienen otras habilidades o que pueden tener otras capacidades. Y hay distintos, digamos, o distintas dimensiones que están relacionadas con las habilidades o cuando hablamos de un niño con habilidades, por ejemplo, habilidades o dificultades más bien que están relacionadas con el aprendizaje, por ejemplo, discapacidades cognitivas, discapacidades del lenguaje. Estos son los niños que tienen pues como, o que decimos niños especiales, y aquí en el programa vamos a ir mirando también lo importante que es para mí y para los que trabajamos todo el tema de crianza respetuosa, no caer en diagnósticos y en encasillamientos que hacen que los niños se sientan rotulados y que su conducta y su comportamiento pueda verse alterado y cambiado, así sean niños que tienen otras necesidades diferentes a los demás. Me encanta porque todos estos días hemos hablado de esa necesidad que tenemos como seres humanos de ponerle rótulo a todo, etiqueta a todo. Exacto. Y en este caso podríamos meter, no sé, un niño con un diagnóstico o condición de autismo. Sí, claro. El autismo es un espectro del desarrollo. Y en ese sentido, ¿cómo hacemos, Natalia, para llevar a un niño que forje su autoestima, Sí. que se llene de valor, coraje y demás, Sí. para enfrentar situaciones en un caso como este? Sí, lo hablábamos con Mónica en días pasados y es supremamente importante que la tengamos todos presentes en casa como cuidadores y padres de familia, que lo que hace que un niño forje su autoestima es precisamente el vínculo que tiene con ese cuidador o con el padre de familia. ¿Por qué? Porque los cuidadores y los padres de familia son los que alientan al niño a tener una buena relación con él, a estar en sintonía con él. Los adultos, padres de familia y cuidadores, son quienes, digamos que calman o satisfacen las necesidades, no solamente de cuidado, sino emocionales de los niños. Entonces, un niño es alentado al buen desarrollo de la autoestima cuando ese cuidador o ese padre de familia lo alienta. ¿A qué? A estar contento, a hacer las cosas por sí mismo, a no hacer nada ese adulto que el niño pueda hacer, a no rotularlo, a no diagnosticarlo, a estarlo alentando siempre a poder hacer las cosas por sí mismo. Y obviamente pues habrán cosas que los niños especiales no puedan hacer, entonces ahí es muy importante el amor y la ayuda incondicional de ese cuidador, es decir, no poner condición a la ayuda que tú necesitas de mí para sentirte importante. Y solo en esa medida es que la autoestima va a forjarse de una manera adecuada. Lo que usted dice es muy interesante porque entonces las acciones y el lenguaje que tiene este cuidador con los niños, Claro. uno cree que no es tan, no genera tanta incidencia, pero realmente Claro. marca la diferencia en el proceso y en forjar la autoestima en un niño. Así es. Y también menciona usted una cosa que no sé qué tan bueno o malo sea, y es que las actividades que sea o no sea capaz de hacer el niño especial, también es importante darle ese cuidador, esa libertad, ese espacio para que ejecute sus tareas sin calificarlo, sin cuantificar Claro. su resultado, pero darle esa libertad para que él pueda sentirse un poco autosuficiente. ¿Qué tan bueno sería y cómo se harían los límites ahí? Claro. Miren, hay un principio en todo este tema de acompañamiento en crianza respetuosa, y es que realmente los adultos no debemos hacer nada por los niños
que sepamos que ellos puedan hacer. Pasa Que mucho. los encerramos en la burbujita, no me lo toquen. Sobreproteger, exacto. Sí, los sobreprotegemos y pasa mucho, y digamos que con mayor razón en los niños que son especiales. Entonces, no es negar que el niño pueda tener una dificultad o una incapacidad para hacer algo, pero si los estamos todo el tiempo etiquetando y diagnosticando, los niños de manera inconsciente se van a ir sintonizando con lo que de ellos se dice. Entonces, por ejemplo, si un niño tiene, que lo hablábamos nosotras, si un niño tiene, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o si un niño simplemente es inatento o hiperactivo y no tiene el trastorno en su dimensión completa y todo el tiempo se le está diciendo, es que como usted es hiperactivo, es que como usted tiene un trastorno, es que acuérdese que como la neuróloga o la psicóloga nos dijo que tú eras hiperactivo, el niño se va a sentir con el derecho real, ¿cierto?, de actuar como un niño que está con un trastorno. Y ahí hay algo que de manera inconsciente se forja o empieza a comenzar o a operar, y es que ellos empiezan de alguna manera a no querer hacer ciertas cosas, así las puedan hacer, porque como yo soy hiperactivo, porque como yo soy inatento, yo no puedo hacer eso, mamá, o tú sabes que eso me queda grande. Entonces, cambiar el discurso en casa, cambiar el lenguaje, cambiar las estrategias y las formas de alentar a los niños, obviamente constituyen como una base de soporte en el desarrollo de la autoestima, porque del entorno del niño depende que se sienta alentado de manera adecuada o no. Estoy por creer que Natalia está leyendo mentes. Vea, yo estaba pensando en el TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aquí lo estaba pensando y decía, ¿cómo rotulan, cómo etiquetan? Es que es tan necio, es que es insoportable. Y entonces, digamos que en casa, pues se cambia el lenguaje. Claro. En casa todos defienden, todos en casa saben cómo es el asunto, ¿cierto? Y la tienen clara, pero el problema es que el niño también sale a la calle y va donde los tíos, donde el abuelo, y los abuelos, ¿cuál TDAH? Todos fuimos necios, entonces deje de estar así, vea, no toque, es que usted es muy necio, es que y entonces cómo extender esa cosmovisión, esa forma de tratar al niño con los otros, con el círculo, el apoyo familiar. De hecho, te cuento que hay grandes científicos de la teoría del desarrollo, investigadores, psicólogos infantiles, que afirman sin temor a equivocarse que, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no existe. No es nuestro tema, Está no lo vamos a sobrediagnosticado. debatir. Exacto. Obviamente, si le preguntas a un neuropsicólogo o a un neurólogo, te va a decir que sí, pero las personas que estudiamos teoría del apego, la teoría del desarrollo, y que somos psicólogos, digamos que hacemos acompañamiento a padres y cuidadores, sabemos que si tú alientas de una manera respetuosa del niño, de la situación, y haces conciencia de tu estado mental al momento de cuidar a ese niño o ese adolescente, muchas conductas y comportamientos en los niños van a desaparecer o por lo menos se van a minimizar. Eso es algo que trabajamos mucho los psicólogos infantiles con los padres de familia, y es de alguna manera una labor muy psicoeducativa, porque les enseñamos a darse cuenta que su estado mental y su estabilidad, como toda sí, esa es la palabra, el estado mental a la hora de criar y de acompañar, es lo que hace que el niño se vaya por un camino o se vaya por otro, crea en él o no, confíe en él o no. Y el refuerzo negativo, muchas veces que los niños se equivocan, los niños tienen un accidente, entonces usted sí es bruto, usted sí, no. usted, entonces ese refuerzo negativo. ¿Y cómo crecen? ¿Y cómo Claro. crecen? Con ese eco. Claro. Yo creo que es mejor muchas veces, o qué opinan ustedes los psicólogos en esta teoría, ese refuerzo negativo, minimizarlo, hacerle como la corrección del caso de una forma adecuada, pero no es ese refuerzo de la conducta negativa. Claro, claro. Eso que dices es muy importante, porque cuando se hace un refuerzo negativo no estamos alentando el desarrollo de la autoestima y el inconsciente se va quedando con toda esa información. ¿Y qué pasa con las personas? Que vamos actuando como nos vamos sintiendo. Ahora, otro asunto que pasa con la autoestima. Fíjense que la autoestima es precisamente como esa dimensión mental que yo voy desarrollando, estableciendo de esa estima y ese amor propio. Pero ¿qué pasa con lo propio y qué pasa con los niños cuando están creciendo? Y es que esa dimensión propia
parte de lo que yo escucho afuera. Y eso es muy importante, el amor propio, Yair, Pero- para que lo dejemos para este corte de comerciales, después de este corte. Claro, y sumar a eso, yo tengo mis hipótesis, yo siempre vengo como con mi hipótesis. Es que todo parte también de la forma como nos criaron. Claro. ¿Y todo qué parte hacemos de- nosotros? Pues replicar lo que aprendimos. Claro. Y si nos trataron a los trancazos, pues quizá le bajamos un poquito porque nos permeamos de nuevos tratos, de nuevas formas Claro. de educación. Pero la comunicación que nos dieron no fue la más asertiva posible. Entonces, ¿qué vamos a ponerle al niño? Pues todo eso Claro. que llevamos aprendidos, de alguna manera algo más suave, pero seguimos a los trancazos. Yo creo que también Casi parte, que el mundo ya parte también de cómo fuimos creciendo y dónde nacimos. Claro. Porque si hubiésemos tenido una economía bollante, chévere, pues quizá todos hubiésemos tenido el acceso a una educación superior mejor y qué tal. Bueno, me estoy metiendo en una hipótesis muy alta. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Así es. Seguimos con nuestra invitada aquí en ¿Qué pasa en casa? En esta mañana, la psicóloga, terapeuta, especialista en crianza, Natalia Morato. Ella nos estaba hablando en el bloque anterior del amor propio. Natalia, ¿cómo le creamos ese sentido de amor propio a todos los cuidadores y a los niños para que forjen su autoestima? Sí, creo que es muy importante, casi que cero negociable, el amor incondicional. Es decir, que nosotros criemos y acompañemos a nuestros hijos enseñándoles que está bien hacer lo que hacemos por ellos y que no es a cambio de nada, ¿cierto? No es sobornando el cariño y el amor de ellos, si ganas, si te va bien, si tú te portas conmigo como yo quiero que te portes, si tú haces las cosas como yo deseo que las hagas. Porque cuando yo soborno, cuando yo condiciono y pongo, digamos, límites para mostrarme afectiva incondicionalmente, ahí estoy poniéndole precisamente condiciones al amor. Y nuestros hijos son lo más importante, siempre los vamos a amar, no importa si ganan el año, si son especiales o no, ¿cierto? Si son X o Y, siempre los vamos a amar. Entonces es aceptándolos como son, sin ponerles condiciones. Eso no significa que no querramos educar, acompañar, corregir cuando haya que hacerlo, acompañar, pero no ponerles condiciones para nuestro amor. Natalia, queda claro ahí que no solamente es amar, sino también expresarlo y demostrarlo. Automentalización, esa es alguna de las estrategias que se plantea para esos niños que necesitan forjar la autoestima. Sí, y sobre todo la seguridad emocional en términos de crianza respetuosa. La automentalización hace referencia a ese estado mental que yo debo atender Ajá. a mí misma en los momentos en los que mis hijos me están retando o están en momentos de estrés. Cuando están en un momento de estrés ellos y me buscan a mí para ser contenidos, ¿cuál es mi estado mental? Por eso se llama automentalización, porque es el ejercicio propio de cómo estoy yo, mentalizarme yo, ¿cierto? ¿Cómo me estoy mentalizando? ¿Qué está pasando conmigo al momento de contener el estrés de ese niño o de, Y sí, eso de es- ese niño que tengo a mi cargo? Claro, y esa es una dificultad que tenemos todos los padres porque en ciertos momentos que vemos con una angustia, un problema a los hijos, nos hacemos partidarios de esa angustia, ese Claro. problema, entonces no podemos ayudarlos de la forma adecuada. Y aquí vemos también la mentalización, Sí, Natalia. ¿A claro. qué nos referimos? Mentalizar es inferir las necesidades de nuestros niños muchas veces, y ahí es donde hablábamos de, cuando yo hablaba del amor incondicional, muchas veces somos con ellos esperando de ellos cosas a cambio, ¿cierto? Entonces, cuando yo mentalizo a mi hijo o al niño que estoy cuidando, yo estoy como infiriendo su mente, leyendo su mente, mirando cuáles son sus necesidades y para qué me necesita. Entonces, mentalizar al niño es poder como inferir las necesidades, no solamente mentales, sino sobre todo emocionales, para poder hacer un acompañamiento, digamos que respetuoso, pero sobre todo adecuado. Ok, sigue otra, por favor, otra de las diapositivas con las que estamos haciendo precisamente toda la explicación sobre forjar el autoestima en niños con necesidades. Atención, ay, ay, ay. Sí. Atender a los niños va más allá de revisar si comieron, si fueron al baño, si se lavaron los dientes,
si saludaron de pico, no. Atender a nuestros niños es revisar todo su, digamos, como su comportamiento, su lenguaje corporal, facial. Su contexto emocional, social, exacto, su cotidianidad. Exacto. Por ejemplo, cuando llegan del colegio, ¿en qué estado llegaron? A veces ellos llegan y suelen tener una rutina en casa desde que llegan. ¿Dónde pusieron la mochila? ¿Cuál fue su expresión al llegar a casa? Si comieron o no, si me saludó o no y de qué manera. Cuando yo atiendo a mi hijo, estoy enfocada en todo su estado general, no solamente en que coma, duerma y haga las tareas, que es lo que la mayoría de los padres hacen, digamos, por la falta de tiempo. Y eso es importante porque hay que saber interpretar el lenguaje corporal de los niños y muchas veces por la falta de tiempo no lo hacemos. Exactamente. La atención es bastante importante y la que sigue. seguimos con amar. Sí. ¿Y por qué como en un...? Sí, bueno, les cuento. Yo hice un diplomado en un modelo de acompañamiento que se llama AMAR. El profesor fue un gran psicólogo clínico y terapeuta infantil que se llama Felipe Lecanelier en Chile, él es chileno. Y él dice que AMAR es una filosofía de vida en la que está inmersa toda esa, como ese cuidado respetuoso, emocional, que nosotros debemos hacer a los niños y a los adolescentes. Entonces ahí está lo que es la atención, que es la primera, que es lo que acabamos de hablar, de atender el estado general del niño, la mentalización, que fue la que hablamos hace algunos minutos, que es inferir las necesidades emocionales de mis hijos para saber cómo los puedo ayudar. Si yo no infiero las necesidades de mis hijos, ¿cómo les voy a ayudar? ¿Sí? La automentalización, que es precisamente revisar cuál es mi estado mental a la hora de ayudarlos. Me genera rabia, me genera estrés, me genera llanto, quiero salir corriendo o estoy en un estado mental propio de tranquilidad para poder acompañar. Y finalmente, que no hablamos ahora como las otras tres, la regulación emocional, que son todas esas estrategias que yo utilizo para poder contener los momentos de estrés de mi hijo. Me encanta porque importante. es brillante, ¿no? Claro, porque bueno, uno como padre tiene muchas dificultades y no tiene todas las herramientas y ese vínculo hay que fortalecerlo también, como decíamos inicialmente. ¿Y cómo se fortalece? ¿Cómo es ese vínculo que se tiene que restaurar muchas veces entre los padres y que se tiene que cuidar, valga la redundancia, con los cuidadores, pues con personas ajenas a la familia? Sí, recordemos que ahorita cuando estábamos hablando al inicio del programa de la autoestima, yo decía que era muy importante basarnos en ese vínculo, en ese lazo emocional y afectivo de nosotros como adultos cuidadores con nuestros hijos. La figura de apego es la figura primaria para los niños que lo contiene en los momentos en que ese niño puede estar estresado. Entonces, siempre es muy importante respetar el vínculo emocional y afectivo con nuestros hijos, no importa el estrés que le estemos conteniendo. Y de ahí parte, digamos en gran medida, toda ese crecimiento de la autoestima, porque recuerden que la autoestima, a pesar de ser propia, parte de lo que yo vea y escuche de mí afuera. Todos esos constructos internos que yo hago en mi mente, los empiezo a desarrollar y a gestar desde lo que escucho y veo de mí afuera. Entonces, ¿qué dirán? Exactamente. Entonces, el lazo emocional y esa conexión y ese vínculo, como esa sincronía que existe entre mi hijo y yo, no importa la edad, es lo que le va a permitir a él sentirse importante. Y eso va en un buen desarrollo de la autoestima. ¿Cómo se hace para dejar de lado el qué dirán en esos niños? Que eso es muy teso. Ahí toca poner límites con la sociedad, ¿cierto? Yo creo que uno de los retos más importantes que nos ha tocado a los papás hoy en día es darle como la talla, es decir, la presión de tener que darle la talla a los otros papás, ¿cierto? No hagas esto, te están mirando, no lo hagas así. Yo creo que toca poner límites y cada familia dentro de su interior sabe cómo le funcionan las cosas, ¿cierto? Como hacer un poco también de límite los comentarios de afuera. Ok.
Aquí dice entonces importancia del vínculo y ya se habla de modulación fisiológica del estrés, sentimiento global de seguridad, entre otros. Exacto, todo esto es lo que proporciona la figura de apego, es decir, esa figura primaria del niño que generalmente puede ser su papá o su mamá, no siempre, las nanas son figuras de apego, ¿cierto? Por ejemplo, los abuelos, pero ese apego que genera seguridad emocional, que es lo que nosotros llamamos como apego seguro, se caracteriza por esto, ¿cierto? En el apego o el apego en sí genera una modulación fisiológica del estrés, ofrece un sentimiento global de seguridad a ese niño, ¿cierto? Ese apego es esa necesidad primaria de protección que los niños sienten, no importa la edad que tengan, incluso los adolescentes y en la vida adulta también obviamente, ¿cierto? Y la regulación emocional y el estado mental de seguridad proviene precisamente de la conexión con esa figura de apego. Natalia, ahora que estamos hablando del apego, yo creo que también es un tema importante porque muchas veces tanto el apego y esa sobreprotección, como mencionábamos anteriormente, de los padres hacia los hijos, y se genera un vínculo no sano, una relación ansiosa, y los niños generan como un apego en los que se sienten inhabilitados para desarrollarse y expresarse. ¿Cómo manejar eso? Claro. ¿Cómo crear un apego sano realmente? Si somos cuidadores o padres sensibles a las necesidades de los niños, si tenemos un cuidado predecible, es decir, si nuestros hijos saben qué va a pasar cuando algo no está bien, porque a veces nuestro cuidado no es predecible y eso confunde a los niños. Si yo un día los regaño porque hacen algo mal, pero al otro día les digo, lo mismo de ayer, no vale la pena, eso va a generar confusión. Entonces, sensibilidad, predictibilidad y sobre todo lo que los papás hoy en día no tienen es mucha presencia en casa. Presencia y ser papás presenciables, disponibles para atender las necesidades emocionales de los niños. Llorar sobre la leche derramada es muy duro ya, ¿para qué? Pero si todas estas herramientas que hoy conocemos, que hoy tenemos a disposición, tantos especialistas con tanto conocimiento, caso puntual Natalia, subieran en ese pasado donde tantos niños con necesidades crecieron de mil maneras, como se pudo, a trancazos incluso en casa, la cosa hubiese sido diferente hoy por hoy. O sea, si echamos el cassette un poquito para atrás y de pronto tuviéramos más recursos, hoy tuviéramos una sociedad diferente al menos. Hoy en día no tienen es mucha presencia en casa. Presencia y ser papás presenciables, disponibles para atender las necesidades emocionales de los niños. Llorar sobre la leche derramada es muy duro ya, ¿para qué? Pero si todas estas herramientas que hoy conocemos, que hoy tenemos a disposición, tantos especialistas con tanto conocimiento, caso puntual Natalia, subieran en ese pasado donde tantos niños con necesidades crecieron de mil maneras, como se pudo, a trancazos incluso en casa, la cosa hubiese sido diferente hoy por hoy. O sea, si echamos el cassette un poquito para atrás y de pronto tuviéramos más recursos, hoy tuviéramos una sociedad diferente al menos. Sí, claro, sobre todo más conocimiento y más sensibilidad, ¿cierto? La idea es generar mucha sensibilidad y conocimiento y sobre todo ser muy conscientes y entender que para ser padres realmente nos tenemos que capacitar, ¿cierto? Es decir, siempre estamos pensando en capacitarnos hacia afuera. Tengo que estudiar, hacer maestría, doctorado, ir al curso, ascender en la empresa, pero nuestra familia, que es, digamos, la empresa quizás, si se puede decir así, más importante, requiere mucha capacitación de nuestra parte, ¿cierto? Si queremos cambiar el patrón. Porque era lo que iba a decir ahora antes de ir al corte, casi que pues para mí, dentro de lo que yo trabajo, el mundo se divide en dos. En las personas que quieren ir a terapia para ser conscientes y no repetir el patrón, o las personas que simplemente quieren seguir viviendo como los criaron a ellos y quieren hacer caso omiso de eso y cometer los mismos errores con sus hijos que fueron cometidos con ellos. Ok. Y los criterios que debemos tener. Claro. Miren, esto es, DP es disciplina positiva, ¿cierto? Es una filosofía de vida, no solamente de crianza. Los criterios son límites claros y coherentes, que es tratar al niño de una manera como yo quisiera que me trataran a mí, con respeto y dignidad.
Firme y amable al mismo tiempo es difícil. Muy difícil. muchas Esto veces. tiene que ver con las habilidades parentales que precisamente los padres deben aprender a la hora de ser padres, ¿cierto? Porque generalmente tendemos a ser o muy amables o muy firmes, y encontrar un punto medio donde nosotros podamos ser firmes y amables al tiempo es difícil. Para eso hay que capacitarse. Conexión antes que corrección. Un niño no me va a copiar y no me va a aprender si yo no estoy en sintonía con él, si no me conecto con su emoción. Eso es algo súper importante. El sentimiento de pertenencia e importancia es tal vez el sentimiento o la necesidad emocional más importante de los seres humanos. Una persona no se va a portar bien si no se siente perteneciente a un contexto. Y el castigo ya está mandado a recoger, ¿cierto? Hoy en día hay que alentar, hay que corregir de una manera diferente, alentar a los niños a que no cometan errores, pero no es a través del castigo. Eso nos da para un programa entero. Cuando quieran venimos y hablamos de él. Vamos cogiendo apunte, ¿no? Vamos cogiendo todos. Y todas las habilidades para la vida que se aprenden a través de la crianza respetuosa tienen un efecto a largo plazo. Por eso es importante alentar a nuestros niños con habilidades para la vida, porque van a durar en el tiempo. Y hay una recomendación que me parece a mí importante, no sé qué tan válida sea pues para los padres contemporáneos, y me incluyo porque muchas veces veo una situación en la que no sé cómo recibir esa información. Entonces, ¿qué tan válido es uno decir, un momento, respiro, me calmo, analizo y enseguida hablamos? ¿Qué tan válido es eso? Porque no me engancho de pronto en el conflicto, en la emoción del hijo, de la hija, Claro. sino que trato de ser como más coherente. Claro. No sé qué tan válido sea ese espacio para uno ser reflexivo y coherente a la hora de ayudar al hijo. ¿Se acuerda? 1000% válido. Eso es hacer referencia a la capacidad de automentalizar. Estoy brava, estoy enojada, no estoy en condiciones de hablar contigo estoy en ahora. condiciones. Me voy a calmar para respirar y sentirme mejor. Cuando me sienta mejor, regreso y hablamos. Hace muchos años había un comercial y todo. Calma, cuenta hasta 10. ¿Sí? Sí, hace No me muchos años acuerdo. lo vimos todo en la televisión vamos a tener y nos que volver a invitaban y nos invitaban a eso, pues en las familias, a evitar tanto tema de maltrato intrafamiliar. Sí. Seguridad emocional, la última. Claro, la seguridad emocional es la base de la vida, del crecimiento, del desarrollo. Cuando un niño se siente seguro emocionalmente, es capaz de desarrollar una sana autoestima, de tener buenas relaciones con los demás, de ir a explorar el mundo y volver a su mamá o a su papá sin temor. ¿Sí? Y eso es importante porque yo creo que todas estas herramientas que lamentablemente se nos está acabando el tiempo, que nos ha dado Natalia a todos los televidentes, es la forma de dar amor y una libertad responsable para forjar niños que puedan enfrentar el mañana. Exactamente. Oigan, quieren o necesitan, tienen esa necesidad en casa de una profesional que los guíe por dónde llegar a forjar esa autoestima en los niños con necesidades o temas especiales. Pues yo les recomiendo a Natalia, nuestra invitada, Natalia Morato, y la encuentran en su Instagram, Natalia Disciplina con Amor. Y hay un número de celular, 318-312-1229. ¿Es así, cierto? Ahí está en pantalla. Natalia, bienvenida Así siempre a es. esta casa. Gracias, gracias otra vez por invitarme. Habrán muchos temas para seguir tratando. Seguramente Muchas que gracias, sí. gracias por la invitación. Yair, Planillada. feliz día, ya tarde, y a todos ustedes que tengan una magnífica mañana, una receta en casa que pueden hacer. Así es, así que abracito para todos ustedes, noctámbulos, gracias por vernos, descansen mucho. El pico de siempre, chao, chao. Chao.